Muy buenas, estamos en Radio Nacional de España, programa Gente Despierta. Hoy hablamos de cáncer, del Día Mundial contra el Cáncer. Un abrazo. Cuando acabemos del todo diré, quédate, Julio, porque como estás Vale. luego con Olga, Gente despierta. En Radio Nacional. Con Carlas Mesa. Hola, hola, buenas noches, la 1:06, 12:06 en Canarias, aquí seguimos, segunda hora ya, y qué buen sabor de boca nos han dejado Ana Torroja y José Castro. Y seguimos dentro de unos minutos con Olga Liza, y en la zona mixta conversaremos con el representante de deportistas Pablo Cabello. Ahora ya, gente sana. El pasado lunes, 4 de febrero, se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Así que hemos pedido a Julio Basulto. Julio, buenas noches. Buenísimas noches. Bienvenido. Admirado, Carlas. Admirado, Julio, que dedique su espacio Gente Sana a esta enfermedad. Sobre todo porque, como sabrán, como ya saben bien, acaba de publicar junto a Juanjo Cáceres y Carlos González el libro Dieta y Cáncer, con un subtítulo estupendo. ¿Qué puede y qué no puede hacer tu alimentación? Y con un prólogo maravilloso de Carlas bla, bla. Mesa. Bueno, antes de empezar, Julio, ¿qué tal las entrevistas? ¿Cuántas lleváis? Llevamos un montón, hoy no sé si hemos hecho 3. Y ¿Hoy bueno, 3? hoy, claro, hoy ayer, ¿no? Porque Pues estás hoy agotado, es ¿no? viernes. No te puedo pedir que estés al 100% hoy, ¿no? Hoy es un poco cansado, sí, es verdad. Sí. bromeando. Si patino, que me lo perdonen. Nada. en Las y absoluto. los despiertos. Llevamos unas 20 entrevistas, pero muy agradecidos, claro, desde el día 15 de enero hasta hoy, eso son muchas Son entrevistas. muchísimas, sí. Pero muy agradecidos, la verdad, porque es que todas y todos los periodistas que nos han entrevistado pues son maravillosos, son muy amables, son muy cariñosos, muy atentos. No hay nadie que nos haya insultado por ir contra las pseudoterapias, lo cual ya yo creo que da una idea del giro que Yo está creo que produciendo. algo está cambiando, Julio. ¿Verdad? Afortunadamente, Sí, yo creo que tanta gente, tantas asociaciones tipo Círculo Escéptico, ¿no? Que dan la cara contra las pseudociencias y las falsas terapias, aparte de que el nuevo gobierno, el nuevo ministerio se está posicionando Sí, es cierto. claramente en contra de las falsas terapias, pues están haciendo un cambio de pensamiento de la población. Esto en cuanto a las entrevistas y en cuanto al libro, sigue en el número 1 al menos en Amazon, que es lo único que yo controlo. Seguro que algún librero tendrá otra manera de evaluarlo, que invito a la gente a que vaya a las librerías, por cierto, y cuando esté en las bibliotecas, que lo cogen las bibliotecas, pues en Amazon sigue en el número 1 de nutrición desde el día en que salió. Así que Qué bien, eternamente qué agradecido bien. Pues enhorabuena. a todas y todos. Enhorabuena. Justamente hablando de entrevistas, hay una cuyo título ha generado mucha polémica y si te parece comenzamos esta charla Venga. sobre el cáncer explicando nuestros despiertos. ¿Qué has querido decir con este titular de esa entrevista? Ahí va. Puedes disminuir tu riesgo de cáncer sin tomar una fruta en tu vida. Sí. Claro, eso impacta, ¿no? Sí, lo habíais oído vosotros, Aitor y Albert, ¿no? Pues, ¿qué os parece? Puedes disminuir tu riesgo de cáncer sin os tomar parece? una fruta en tu vida. Asiente con la cabeza. Bien. Claro. Exactamente, sí, Albert lo ha resumido muy bien. Mientras no comas mierda, sí, yo la verdad que tengo que estar de acuerdo, porque es que ahora veremos. En esta entrevista de hoy yo quiero pues poner sobre la mesa datos del Fondo Mundial para Investigación del Cáncer que revelan que es mejor esforzarse en dejar de comer mal que esforzarse en comer bien. Claro. La entrevista me la hizo Raquel Alcolea, una periodista que conocí en Madrid la semana pasada para esta entrevista y que me cayó súper bien, una periodista súper profesional y muy currante, así como tú, de esos que no hay demasiados. @ralcolea, síganla en Twitter, por cierto. Y en esta entrevista, pues yo indiqué que un patrón de dieta saludable, un patrón de alimentación saludable disminuye o puede disminuir tus posibilidades de padecer un cáncer, ¿no? Digo puede disminuir porque, claro, es que influyen muchos factores, pero a escala poblacional, desde luego, podemos asegurar que un buen patrón de alimentación disminuye el riesgo de cáncer, ¿no? O puede prevenir el cáncer. ¿Qué pasa si en ese patrón de alimentación hay más frutas que verduras? O viceversa. ¿Qué pasa si en ese patrón de alimentación hay más verduras que frutas? O más legumbres que frutos secos? O más integrales que fruta desecada? No se sabe. Me lo inventaría si te digo yo la cifra exacta que tienes que tomar cada día, porque lo que observan los estudios científicos es que un patrón en el que abunda una gran presencia de alimentos de origen vegetal poco procesados, ahí se disminuye el riesgo de cáncer. Por lo tanto, una persona que es alérgica a la fruta, por ejemplo,
que hay gente que es alérgica a la fruta, ¿no? Sí. ¿Esa persona va a tener más riesgo de cáncer por el hecho de no tomar fruta? No, sí, en su alimentación no abundan los procesados y hay una gran presencia de otros productos de origen vegetal, como pueden ser las verduras, como pueden ser las legumbres, los integrales, los frutos secos o las frutas desecadas. En el libro justificamos que, por ejemplo, es más importante que, al menos desde el punto de vista dietético, hay otros factores, por ejemplo el tabaquismo, ¿no? Pero desde el punto de vista dietético es más importante que dejes de beber alcohol, o que dejes los cárnicos procesados, o que no tomes mucha carne roja. O que no fumes. O que no fumes, por supuesto, ¿no? O que evites el sedentarismo. Pero el porcentaje exacto de frutas, de hortalizas, es que no me lo puedo inventar. Entonces, el titular suena un poco así grandilocuente y claro, sacado de contexto, en el contexto en el que yo lo justifico esto se entiende mejor, pero no es la idea que la gente deje de tomar fruta, no es eso. Yo animo a la gente a que tome un mínimo de 3 raciones de frutas al día, que es lo que recomiendan las entidades de referencia. Pero esas entidades también saben que por el hecho de no tomar fruta no vas a tener un cáncer. No es eso. Es que en tu alimentación tiene que abundar pues una amplia variedad de alimentos de origen vegetal poco procesados y es igual si hay más frutas y menos verduras, si solo comes plátanos o tomes más naranjas. Esto no es relevante. Esa es la respuesta. Bueno, muy acertado el titular en cualquier caso. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Bien. Y además esto encaja con algo que me llamó la atención cuando leía en el libro que un exhaustivo análisis del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, centrado en el papel de la nutrición y la actividad física, revela que hay más factores que aumentan el riesgo de cáncer que factores que lo previenen. Sí, por cierto, quiero decir a las y los despiertos Sí. que Carlas Mesa se leyó a fondo el libro, ¿eh? O sea, de verdad. Como 2 veces. Y además, pero con un detalle, o sea, verdad, yo llevo ya 7 a mis espaldas y conozco con qué análisis revisan los correctores o las correctoras los libros, ¿no? Y lo de Carlas es que ha nacido para corrector. Para cuando me echen de la radio. Dedícate. Corrector. Sí. En una editorial. Pues Oye, me gustaría, ¿eh? ¿Ah, en serio? Sí. Ostras, pues yo lo Me considero un gusta. trabajo durísimo. Me gusta. ¿Sí? Sí, No yo tanto como esto. los admiro, ¿eh? Porque, o sea, yo había correctores que de repente te dice, hace 2 páginas ya has puesto la palabra súbitamente. Hostia, ¿cómo se puede acordar que hace 2 páginas he puesto la palabra súbitamente, no? Sí. Es una magia de los correctores Sí, y de las bueno. correctoras. Gran trabajo, por cierto, ¿eh? Es más importante alejarnos de los malos hábitos que esforzarnos en añadir plantas medicinales, añadir superalimentos, añadir recetas anticáncer o dietas milagrosas, que es justamente lo que intentamos transmitir en el libro. Cuando nos pusimos, como has comentado, delante del último informe del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, vimos que tienen un esquema, una especie de panel, en el que aparecen rojos y verdes. Bueno, aparecen rojos fuertes, rojos no tan fuertes, verdes fuertes y verdes no tan fuertes. Bueno, pues total, que nos dimos cuenta de que hay muchos más rojos que verdes. Más rojos fuertes que verdes fuertes. ¿Qué significan los rojos fuertes y qué significan los verdes fuertes? Los rojos fuertes son los factores que aumentan las posibilidades de que tú tengas cáncer, con una evidencia muy sólida, con pruebas científicas muy consistentes. Porque si no, no sería rojo fuerte, sería un rojo más débil, un naranja, un tipo naranja. Los verdes fuertes son los factores que aumentan, mejor dicho, que disminuyen tus posibilidades de padecer un cáncer con unas pruebas científicas muy consistentes, con pruebas sólidas. Pues bien, si miras la gráfica esta, la tabla, verás que hay 22 rojos y 2 verdes. Hay 22 factores que aumentan tus posibilidades de sufrir cáncer. Por cierto, este informe se centra en alimentación y ejercicio físico. No tiene en cuenta otros factores, como por ejemplo el tabaquismo, que es un factor claro, ¿eh? Bueno, centrándonos en alimentación y tabaquismo, pues resulta que hay 22 factores que aumentan el riesgo de cáncer y 2 que lo disminuyen, ¿no? Eso solo puede significar que es más limpio. Que no es más limpio el que más limpia, sino que menos ensucia. Lo que ha dicho nuestra madre y nuestra abuela normalmente toda la vida. No es más limpio el que más limpia, sino que menos ensucia. No es cuestión de limpiar, es cuestión de no ensuciar. Dentro de esos 22 factores hay 4 que no son modificables. Ahora los explicaré. Pero hay otros 18 que sí que son modificables. Pues bueno, pues esta diferencia es una diferencia que nos tiene que hacer ver que es más importante fijarnos en lo que no hacemos correctamente que obsesionarnos en buscar talismanes, y cito literalmente, cuando no tienes defectos que pulir, el resto solo pueden ser virtudes. La gente busca talismanes, busca respuestas rápidas, sin esfuerzo. Es más fácil pensar que el ajo es un curalo todo, como dice una tal Odil Fernández en su libro. Eso es un engaño peligroso, como que el ajo es un curalo todo. O sea, que ha descubierto, ¿no?, el santo grial, ¿no?, la piedra filosofal. Cambiar de hábitos es mucho más complicado que creerte que, por otra frase suya, las algas son la quimioterapia del mar. Claro que sí, se ha pasado por alto a todos los oncólogos y ella ha descubierto Madre mía, la clave es que de la al final salud, hay que ¿no? reírse, porque si te lo tomas en serio... Claro.
Y ya acabo, hay una frase que me gusta, quizá la he dicho en alguna ocasión, de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, bueno, del autor del El autor, Principito. sí. Tiene otro libro que se llama El avión, lo he comentado aquí alguna vez o no. No me suena. Tiene una frase, ¿os suena o no? Una frase que dice que eh, cuando, cuando no quedan... no me voy a acordar ahora, un momento, ¿eh? Si es que estoy cansadísimo hoy, tío. Ya, te lo Bueno, noto. sigue y luego me la pienso y te la digo. Venga. Venga, Bueno, adelante. seguimos. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Dentro de unos minutos, en nada, vamos a charlar con ustedes. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios sobre alimentación, nutrición con Julio Basulto. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Me he acordado. ¿Te has acordado? Sí. Venga. ¿Qué añadí? Me estoy No, apuntando yo para no me que la no se sé, me no me la sé. ¿Qué añadí? Claro. Dice en ese libro, parece que la perfección se alcanza no cuando no queda nada más por añadir, sino cuando no queda nada más por quitar. Ujú. ¿Te había comentado alguna vez aquí o no? No, ¿No, Albert? no. Se entiende, ¿no? La Sí, frase? sí, perfectamente. Está muy bien. Él la aplica a los aviones, por cierto, no la aplica al ser humano, pero bueno, siendo como es, un Yo lo gran aplico pensador. a vuestro libro. Sí, Sí, sí. es perfecto. Bien, pues gracias. De nada. A sus pies. Venga, adelante, seguimos. Ya está, me he acordado. Bueno, pues empezamos con los factores que disminuyen el riesgo. Vale, hay los dos, que solo hay dos. Ujú. O sea, Factores preventivos. es decir, seguro que hay más factores. Lo que pasa es que a día Sí. de hoy la ciencia solo ha demostrado de forma clara y consistente y sin lugar a dudas, habrá Dos. otros que seguro que podemos citar, pero hay dos que está muy claro que hay suficientes pruebas científicas para afirmarlo y que eso no va a cambiar en el tiempo. Ujú. Hay otros factores que seguramente influyen mucho, pero como la evidencia no es tan robusta, no lo ponen con color verde fuerte. Bien. En el libro citamos más, pero hay un momento en el que tienes que decir, a ver, ¿qué es lo que tiene una evidencia sólida? Pues la evidencia sólida para prevenir es caminar disminuye el riesgo del excesivo incremento de peso en la edad adulta, de sobrepeso y obesidad, condiciones que a su vez aumentan de forma convincente el riesgo de padecer diferentes tipos de cánceres. No los voy a enumerar, pero se sabe que la obesidad es un factor de riesgo de algunos tipos de cáncer. Bueno, pues caminar disminuye de forma convincente el riesgo de obesidad, a escala poblacional se entiende, y por lo tanto disminuye el riesgo de los cánceres relacionados con la obesidad. Y el segundo factor que previene con grandes evidencias científicas a sus espaldas el riesgo de cáncer es la actividad física, sea moderada o vigorosa, previene de forma convincente el riesgo de cáncer de colon. Por lo tanto, hay dos factores y los dos casualmente son el ejercicio físico, no son ni la dieta. O sea, no podemos decir la manzana cura el cáncer porque ni siquiera en este consenso aparecen citadas, por ejemplo, las frutas y hortalizas como un factor protector contra el cáncer consistente, es decir, con pruebas científicas muy sólidas. Ya está. Bueno, y ahora los factores que aumentan el riesgo. Vamos allá, son ¿Qué decías? 22, pero solamente 18 son modificables. Vamos a enumerarlos. Primero, las aflatoxinas aumentan el riesgo de cáncer de hígado. Ahora hablo brevemente de las aflatoxinas. Y la presencia de arsénico en el agua aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Bien, estos dos factores se sabe que aumentan el riesgo, pero resulta que en nuestro medio no son peligrosos. Las aflatoxinas, por ejemplo, los podemos encontrar en cereales enmohecidos y esto en nuestro medio es muy poco probable porque hay mucho control. En España hay mucha seguridad alimentaria. Otra cosa es que la comida sea saludable. No, bueno, sí o no, depende de la comida que tú escojas. Pero tú puedes encontrar comida insana, pero comida insegura, es decir, que te la tomes y te intoxiques, es muy poco probable que esto ocurra porque hay mucho control sanitario para que no nos envenenemos debido, por ejemplo, a epidemias graves que hemos padecido en los últimos años. Esto lo explica muy bien Francisco José Ojuelos en su libro titulado El derecho de la nutrición, la diferencia entre alimento seguro y alimento saludable. Y la presencia de arsénico en el agua, hemos dicho que incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, pero es que en España no hay arsénico en el agua potable. Por lo tanto, son dos factores que no nos tenemos que preocupar de ellos. Sí. Y ahora viene el tercero, del que sí que nos tenemos que preocupar. Los suplementos con altas dosis de beta-carotenos aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. Una persona, sobre todo si fuma, si se toma suplementos de betacarotenos, que es un precursor de la vitamina A y que te lo puedes encontrar en muchos sitios, esos complementos alimenticios, pues resulta que no solamente no previene, hay gente que se lo toma para prevenir e incluso para tratar. No, es que hay pruebas convincentes de que aumenta el riesgo. 4. Las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer colorectal. Y aquí incluimos a fiambres, embutidos e incluimos al jamón serrano, al jamón de bellota. La gente me va a odiar por esto, pero esto que lo lean no lo digo yo, lo dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer o la Organización Mundial de la Salud. 5. Las bebidas alcohólicas incrementan el riesgo de boca, faringe y laringe. 6. Las bebidas alcohólicas incrementan el riesgo de cáncer de esófago, de células escamosas. 7. Las bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de cáncer de hígado.
8. Las bebidas alcohólicas incrementan el riesgo de cáncer colorectal. 9. Las bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de cáncer de mama en mujeres en la posmenopausia. Vamos a seguir, paramos aquí, nos dejamos en el 9 y ahora seguimos. Fijaos que solamente el alcohol se relaciona con 5 tipos de cánceres y en el informe, si lo lees detenidamente, verás que es dosis dependiente. A más dosis, más riesgo, pero que no hay una dosis segura. Cualquier dosis, por ejemplo, una copa de vino al día en mujeres aumenta un 5% su riesgo de cáncer de mama. En una mujer ese aumento es muy pequeñito, pero mucha gente tomando esa copa de vino es que aumenta notablemente el riesgo de cáncer. No sé si sabéis que en España el 11% de todos los cánceres son atribuibles al alcohol, según el Instituto Català d'Oncologia. Seguimos. El 11%. El 11%. Esa bajada. Sí. Vale, seguimos. Vamos por el 10. El exceso de grasa corporal en la edad adulta aumenta el riesgo de adenocarcinoma de esófago. 10. 11. Cáncer de páncreas. 12. Cáncer de hígado. 13. Cáncer colorectal. 14. Cáncer de mama en mujeres en la posmenopausia. 15. Cáncer de endometrio. 16. Cáncer de riñón. Todo esto por el exceso de peso a escala poblacional. Esto luego en el libro lo matizamos, porque no tengo claro que el exceso de peso sea modificable. Es difícil abordar el tema del exceso de peso sin meter la pata. 17. El consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de obesidad. Y la obesidad aumenta el riesgo de unos cuantos cánceres, como acabamos de ver. Y 18. El tiempo ante pantallas aumenta el riesgo de obesidad en niños, y la obesidad en niños se traduce en obesidad en adultos, y la obesidad en adultos se traduce en mayor riesgo de cáncer, de los diferentes tipos de cáncer que hemos citado. Vale, los 4 rojos que nos hemos saltado, y ya acabó el rollo, son 4 tipos de cánceres relacionados con la altura. No sé si sabías que las personas más altas tienen más riesgo de cáncer. No lo sabía. Yo tampoco lo sabía y me sorprendió. Entonces busqué la respuesta, y la respuesta la encontré en José Miguel Mulet, que lo hemos invitado aquí. Sí. Pues en El País escribió un artículo en el que justificó que es tan sencillo, fíjate que yo no lo había pensado, pero tiene su lógica, como pensar que tienen más células. A mayor número de células, más posibilidades de que una de esas células mute y tengas cáncer, ¿no? De hecho, el mayor factor de riesgo de cáncer, que lo citamos en el libro, es la edad. Tú cuantos más años cumples, más posibilidades hay de que tus células muten y de que tengas un cáncer, ¿no? Pero es un factor no modificable, tú no puedes parar el tiempo, ¿no? Pues la altura tampoco es modificable. Tú no puedes decidir tener o no tener una altura. En cualquier caso, en el informe dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer que no cree que la altura en sí misma sea la causante del aumento del riesgo. Indica, y abro comillas, que es improbable que influya en el riesgo de cáncer, y añade que la altura es un marcador de factores genéticos, medioambientales, hormonales y nutricionales que afectan al crecimiento durante el periodo comprendido desde la preconcepción hasta la finalización del crecimiento lineal. Así que parece más casualidad que causalidad. Sea como sea, lo que está claro es que no es modificable y por lo tanto pues no tiene sentido obsesionarnos en este tema, ¿no? Hay cosas que sí que podemos modificar. Bueno, pues centrémonos en las que sí que podemos modificar. Bueno, y de hecho, me explicáis que las intervenciones dirigidas a disminuir los comportamientos perjudiciales son más útiles que las dirigidas a mejorar los comportamientos beneficiosos, ¿no? Exactamente. Tú recordarás que yo publiqué un artículo en El País titulado "No comas mejor, deja de comer peor". Sí. Y no sé si puse estos datos en ese artículo, pero en el libro sí que los hemos puesto, porque me tomé la molestia de mirar si cuando yo digo a la gente haga ejercicio físico, eso se traduce en que hace más ejercicio físico que si le digo a la gente no sea sedentaria. Y viceversa, bueno, viceversa, y paralelamente, si digo a la población coma frutas y verduras, ¿eso hace que coma más frutas y verduras que si le digo no coma alimentos malsanos? Pues bien, lo revisé y me encontré con un consenso de la Asociación Americana del Corazón, una entidad muy reputada, la American Heart Association, denominado Sedentary Behavior and Cardiovascular Morbidity and Mortality. Y leemos que, abro comillas, las intervenciones centradas exclusivamente en reducir el comportamiento sedentario parecen más efectivas que aquellas que incluyen estrategias para aumentar la actividad física. Y por su parte, esto en cuanto al sedentarismo, por su parte, en cuanto a la nutrición, encontré un metaanálisis de Cadairo y Chandon, publicado en Marketing Science, que concluye que ocurre lo mismo en el caso de la alimentación. Es decir, la intervención es más efectiva si persigo que la población se aleje de los comportamientos malsanos en cuanto a la dieta, ¿no? En cuanto a productos insaludables o sustancias comestibles, que si le digo, tome frutas y hortalizas. Ya sé que es antiintuitivo, pero resulta que funciona mejor así. Si yo te digo, Carlas, deja de insultar a tu pareja, seguramente eso es más efectivo que si yo te digo, Carlas, regala una flor a tu pareja. ¿A que sí? ¿A que tiene más lógica que...? Completamente. Digo yo. De acuerdo. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Nada, charlamos con ustedes para finalizar. Y rápidamente, Julio. Venga. Acabamos con el dodecálogo para reducir el riesgo de cáncer del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Sí, señor.
Rápidamente, son 12 consejos que en un día como hoy hay que citar y que la gente debería tener muy presentes. Primero, no fume, no consuma ningún tipo de tabaco. 2, bueno, yo añadiría, paréntesis, pida ayuda para dejar de fumar. Es muy difícil dejar de fumar. 2, haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de trabajo. 3, mantenga un peso saludable. Que yo lo que más bien diría es intente no ganar peso. No haga dieta, por cierto, que la dieta engorda. 4, haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado, como Albert, que está de pie ahora mismo. Y nosotros deberíamos estar de pie. Algún día a ver si os convenzo. 5, coma saludablemente. Base su alimentación en alimentos de origen vegetal. No lo pone con estas palabras, pero lo resumo. Evite las bebidas azucaradas. Cuidado la OMS diciendo avoid, evite las bebidas azucaradas. En castellano lo pone también. Evite la carne procesada, eso incluye jamón. Limite el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal. 6, limite el consumo de alcohol. Y leo textualmente, aunque lo mejor para la prevención del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas. Paréntesis, el vino es una bebida alcohólica. Y la cerveza también. Y el champán también. Cierro paréntesis. 7. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No use cabinas de rayos UVA. ¿Dónde estoy? 8. En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instrucciones de la normativa de protección de salud y seguridad laboral. 9. Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su domicilio y tome medidas para reducirlos. 10. Para las mujeres, la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer en la mama. De riesgo de cáncer de mama en la madre. La terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer. 11. Asegúrese de que sus hijos participan en programas de vacunación contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano. 12. Participe en programas organizados de cribado contra el cáncer, que los organiza el Ministerio de Sanidad. Ya está, eso sería todo. Ese es el dodecálogo. Venga. Preguntas, Ana. La semana pasada preguntábamos en el consenso titulado Recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia para la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos, consenso Fresnad-Seedo, ¿qué indica sobre el papel del desayuno en la prevención de la obesidad? Julio. La respuesta es que las pruebas científicas son controvertidas e inconsistentes. Juan Francisco González de Valencia gana el libro Leyendas Urbanas, escrito por nuestro invitado de la semana pasada, Antonio Ortí, y por Josep Sempere. ¿Qué preguntas son? El Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra, una entidad muy reputada y que me encanta, ¿qué concluye sobre el ayuno esporádico o intermitente para reducir peso, prevenir enfermedades crónicas o mejorar el estado de ánimo? El Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ¿qué concluye sobre el ayuno esporádico o intermitente para reducir peso, prevenir enfermedades crónicas o mejorar el estado de ánimo? Si saben la respuesta, gentedespierta@rtve.es, gentedespierta@rtve.es. Y en juego, más vegetales, menos animales, Julio Basulto y Juanjo Cáceres. Lo publica de bolsillo. Charlamos con ustedes. Compañeros de Instagram, os dejo aquí porque entran las preguntas de los oyentes. Al 900-137-137 o 900-630-630 podéis llamar ahora mismo si queréis y lo dejo aquí. Me despido en mi nombre y en el de Carlas. ¿Quieres saludar, Carlas? ¿Quieres saludar? No quieres saludar. Sí, hola. Hola. Un abrazo y gracias por estar ahí. Chao, chao. Buenas noches. Con la barba y todo. Hay 37.